Muchas gracias, Dios. Gracias por tu compasión, gracias por ayudarnos, gracias por tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús, por tanto amor. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí nuevamente, buscar tu presencia, buscar de tu amor y aprender más de ti. Les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro. Una vez más estoy aquí con el mismo fin, y es el que junto avancemos a través de las Sagradas Escrituras, aprendiendo de ella y de esa forma prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde leer el libro de Levítico, capítulo 13. Y este capítulo, Dios le da unas instrucciones a Moisés y Aarón para identificar, para evaluar, para colaborar frente a una plaga o una enfermedad que se daba en esos tiempos. Y esta enfermedad se llama la lepra. Pues dicha enfermedad simboliza el pecado en la humanidad. Es la enfermedad que más característica nos brinda acerca de lo que el pecado y las repercusiones que tiene el mismo pecado en la vida del ser humano. Y a medida que vamos escudriñando las escrituras, pues vamos a identificar por qué. Ahora, no vamos a leer todo el pasaje porque el tiempo no nos da, debido a que son 59 versículos. Por lo tanto, haremos esto de una manera muy resumida. Y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Bueno, aquí con estos versos que hemos leído, vemos que en esos tiempos no había médicos. Lo que tenían eran los sacerdotes. Por lo tanto, a él delegó esta función de determinar si dicha enfermedad era lepra o no era lepra. Entonces, vemos que esta enfermedad simboliza el pecado, y alguien tiene que reconocer el pecado de la vida de nosotros, y el que lo reconoce muy bien es Dios y su palabra. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote en nuestros días. Ya estos sacerdotes levíticos pues no existen. La humanidad tiene un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, y este es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces necesitamos primero identificar, así como ellos identificaban si era lepra o no, necesitamos identificar que el pecado nos hace daño, porque hay muchos pecados, y hay pecados que nosotros tenemos que reconocer que nos están afectando nuestras vidas para buscarle solución. ¿Estamos? Aquí vemos que esta enfermedad llamada lepra, cuando ocurría y la identificaban, decía que parecía la llaga más profunda que la piel. Es decir, que se iba profundizando por debajo de la piel. Y así sucede con el pecado. A medida que ella se va profundizando en nosotros, pues cada día nos hace peor daño. Si no le buscamos la solución pronto, y que la solución es en Cristo Jesús, pues como una lepra que se profundizaba así, si uno la deja que profundice en los pecados, sea de vicios, de alcohol, de cigarrillo, promiscuidad, mentiras, idolatrías, hechicerías, avanza estos pecados, y se va regando cada día más, y se va enquistando cada día más en la vida
del hombre de hoy. Y si no busca una solución, pues los problemas se agravarán. Vamos a ir haciendo ese paralelismo entre la lepra y el pecado. Dice aquí el verso 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Es decir, que era otra enfermedad, era erupción, pero no era lepra. ¿Quién identifica la lepra? El sacerdote. Una de las características de la lepra es que ella se riega en el cuerpo. Y así es. Así también sucede con el pecado. Si el pecado no le buscamos solución, ella se va y lo ocultamos. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces, tener un pecado oculto y tratar de demostrar a los demás que yo estoy bien, eso va haciendo daño, va minando por dentro y se va regando, porque un pecado trae otro pecado, una maldad trae otra maldad. Entonces, ella se va regando así como la lepra y va haciendo daño y destrozo en la vida de nosotros, va causando dolor y a la persona como la lepra, así como cuando tenía lepra había que aislarla, ellos terminaban sacándolos del campamento y estando afuera. Así el pecado también nos va alejando, nos aleja de los seres queridos, nos aleja de la iglesia donde nosotros nos congregamos, nos aleja de los familiares, nos va alejando y nos va separando. Note que una persona cuando está mal delante de Dios, ella deja de congregarse, deja de asistir a las reuniones cristianas, deja de buscar la presencia de Dios y se va alejando paulatinamente. Así sucede con el leproso. El leproso por ley tenía que ir aislándolo y separándolo del resto de la población. Verso 7. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Entonces, una de las características de la lepra, amigo que me escucha, que ella va como, va regándose en el cuerpo, se va extendiendo. Así es también la maldad. Si no le buscamos una solución, entonces va a seguir trabajando en nuestra vida y va a ser muy difícil salir de ella. Entonces, vemos que en el verso 45 y 46 aíslan, ahí es donde aíslan al, al leproso. Vamos a llegar allá y vamos a leer ese par de versículos y dice así. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, dice aquí, fuera del campamento, será su morada. Entonces, así termina uno cuando uno no le busca una solución a los problemas internos. Terminan solo. Termina uno solo perdiendo la familia, perdiendo la comunión con los hermanos en la fe, con los familiares como tal, y aún hasta las amistades, las buenas amistades. Entonces, así, por eso es que la lepra es la enfermedad que más nos enseña la comparación con relación al pecado. Dice aquí, pero en aquel tiempo, pues la ley no podía buscarle solución a estos problemas. Ellos solamente aislaban al leproso, pero no había una cura. Entonces,
¿La ley qué? La ley no, sino que nos separa, pero no nos busca la solución. Entonces, vemos esta situación que es fuerte. eh, reconocemos de que Dios es santo y su pueblo debía reflejar esa santidad en todos los aspectos de la vida. El pecado, vamos a leer algo aquí, una reflexión. Dice aquí, el pecado como contaminación, la enfermedad física simboliza el efecto visible del pecado. Se propaga, es decir, que ahonda en la vida de uno, hay aislamiento y se necesita una intervención, ¿ya? Entonces, quiero leer un pasaje de la palabra de Dios donde nos dice en el Evangelio de según San Mateo capítulo 8 y leemos a partir del versículo 1 y nos dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Repito lo último, y al instante su lepra desapareció. Entonces, cuando en aquel tiempo estas personas eran relegadas, apartadas, eh, despreciadas, menospreciadas por la sociedad porque no había una solución, Jesucristo sí tenía la solución, porque la ley no puede sanar ni puede salvar al hombre, solamente es una descripción de la situación como tal que está viviendo la persona. Pero Cristo sí puede sanar y lo demostró en esto que leímos, pues Él llegó a derramar su gracia, esa gracia poderosa. Él llegó a darle esperanza a nosotros los seres humanos. Lo que no podía hacer la ley, Él en su infinita misericordia lo solucionó. Por eso es que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él es todo para nosotros. Porque en los tiempos de Jesús, en sus tiempos aquí en la tierra, sanó leprosos, muchos leprosos sanó. Lo que la ley no podía hacer, Él lo hizo. Y hoy en día Jesús es aquel que puede solucionar un pecado, porque recordemos que la lepra tipifica pecado, simboliza pecado, y Jesús es el que puede solucionar un pecado muy fuerte en nuestras vidas, de tantos pecados que hay, que pueden inundar, y si lo ocultamos esos pecados y no los damos a enfrentar y a reconocer que necesitamos la ayuda y la intervención del cielo, de Dios, pues Él no va a actuar. Entonces, pero si le permitimos al Mesías, hoy en día, estoy hablando de hoy en día, entonces Él va a trabajar y Él va a sanar esa lepra, que es el pecado, va a quitarle y va a sanarnos completamente. Como dice la escritura en 2 Corintios 5:17, de tal manera de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces necesitamos ese Salvador. Necesitamos la presencia de Cristo Jesús, que el Mesías que resucitó y vive por siempre. Él murió en la cruz, pero ya él no está muerto, Él vive por siempre. Y Él se hace manifiesto en aquel que le cree y le recibe para ser libre de cualquier pecado, sea adulterio, sea fornicación, sea robo, sea vicios, sea lo que sea, mentiras, sea todo ello. Puede sanar y quitarnos, lavarnos con la preciosa sangre de, y ser libre de cualquier contaminación que venga a hacer mella en nosotros. Pero si nosotros tapamos eso delante de Dios y le hacemos creer a los demás que estamos bien, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y no me sincero con Dios, sino que quiero mostrar ante la sociedad de que todo es normal y todo está bien y todo está bien, y la lepra comiendo y la lepra profundizándose y la lepra regándose y hasta que la lepra destruye y mata a la persona espiritualmente. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque Cristo es nuestra solución. En Él hay vida eterna.
En Él está la solución de nuestras vidas. Entonces es propio de la congregación donde asistamos, que el pecado la iglesia no debe normalizar el pecado, tampoco debe exhibirlo y exponerlo para que quede la persona mal delante de todos, sino que se trata con prudencia, se trata con verdad y con la gracia de Dios para buscarle una ayuda, contribuir con la solución del hermano. Eso es función del pastor, es ante todo. Y de los hermanos, pues lógicamente, que también debemos contribuir con esta obra. Entonces, démosle gracias a Dios por, por su palabra, porque en Cristo somos más que vencedores y en Él hay la solución. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Nos declaramos libres en el nombre de Cristo Jesús. Libre, 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 libre. Te declaro libre, libre de toda enfermedad. Te declaro libre, libre de toda enfermedad, de todo yugo de esclavitud. En el nombre de Cristo Jesús. Somos libres. Dígalo usted también allá. Te declaro libre de todo yugo de esclavitud, de todo yugo de influencia maligna, libre, 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 libre. Libre para adorarte, Cristo Jesús, libre para agradarte. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo mal, de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo toda esa enfermedad, reprendo toda esa influencia mala, reprendo todo eso. La sangre de Cristo tiene poder. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Amén.